Hola, bienvenidos de nuevo a Fonoteca desde casa. En esta ocasión traemos para ustedes la conferencia El pensamiento y la educación ilustrada en el siglo XIX. Para eso nos acompaña la doctora Amalia Nibón y también escucharemos algunos audios representativos de la época. La doctora Amalia Nibón Bolán es profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, Área Académica de Diversidad e Interculturalidad. Cuenta con experiencia docente en el ámbito de la educación intercultural, en particular los programas de licenciatura sobre educación indígena, pedagogía y programas de posgrado en educación. Las líneas de investigación que la doctora maneja son historia de la formación de profesores de educación primaria y formadores de profesores en contextos de diversidad cultural en América Latina. Últimamente ha publicado textos sobre los congresos pedagógicos en Europa y América Latina durante el siglo XIX, iniciativas de enseñanza del español en la escuela primaria pública en el siglo XIX, el proyecto educativo civilizatorio en contextos indígenas en Centroamérica a finales del siglo XIX y redes interculturales en México y Centroamérica a finales del siglo XIX y su vinculación con la formación de profesores en la escuela primaria y en normales. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Adelante, queda usted lista para compartirnos todos estos temas. Muchísimas gracias. En verdad me es un gran gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos en Fonoteca en Casa. Agradezco la invitación que la Fonoteca Nacional de México le hace a la Universidad Pedagógica Nacional para participar en sus actividades relacionadas con el patrimonio sonoro de nuestro país. En este caso, interesada en colaborar conjuntamente con la UPN para conservar y difundir estudios sobre la importancia de los registros históricos que permiten recordar y resignificar ideas, acciones educativas que fueron difundidas en el ámbito de la época ilustrada del siglo XIX. Bien, como mencionamos, como Aumar nos hizo favor de mencionar en la introducción, el título de esta charla lleva por nombre El pensamiento y la educación ilustrada. Vamos a organizar esta charla en 4 etapas. La primera, voy a dar inicio a ella, es sobre un poquito el conocimiento de las asociaciones y los congresos de la época, los debates que estaban en ese momento en auge, las ideas. Me parece entonces conveniente iniciar con la manera en que los grupos de académicos se están interesando por esta época de vida independiente del país. En particular voy a tratar sobre la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo, los grupos intelectuales ya están bastante organizados, vinculados a asociaciones científicas, literarias y artísticas, en donde presentan trabajos, estudios, discuten, registran acuerdos y disensos sobre temas que tratan. Es una época en que el pensamiento ilustrado podía ejercerse con mayor libertad, una libertad individual y orgánica. Se incentiva el derecho a ejercer asociaciones intelectuales de carácter público en países y vinculados entre países europeos y de América. Estas agrupaciones internacionales, algunas tendrán un mayor impacto, mayor difusión por los alcances de los trabajos que ahí se presentan. Por ejemplo, la Academia Histórica de Nueva York, la Sociedad Antropológica de Nueva York, la Sociedad Etnográfica de Francia, la Comisión Científica de México, agregada al Ministerio de Instrucción Pública de Francia, la Comisión de Arqueología Americana, también de Francia, la Sociedad de Etnografía Americana y Oriental,
aprobada por el Ministerio de Instrucción Pública de este país, muchos vínculos en el caso de México con Francia, con la sociedad francesa. También hay integrantes que participan en el Congreso Internacional de Orientalistas, con la Sociedad Americana de Francia, la Sociedad de Geografía de Viena, Sociedad de Anticuarios de Filadelfia, Academias de Lenguas de Madrid. En el caso de historiadores, de filólogos, juristas, algunos fueron delegados por México en congresos, como los congresos de americanistas celebrados en Nancy, en Luxemburgo, en Madrid, durante este periodo, las 3 últimas décadas del siglo XIX. Ellos eran integrantes de la Academia de Economistas de México, de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la Sociedad Literaria y Artística Netzahualcóyotl, de la Sociedad Mexicana La Concordia, el Ateneo Mexicano de Ciencias y Artes, la Sociedad de Geografía y Estadística de Guanajuato, la Sociedad Artístico-Literaria de Jalapa, la Sociedad Queretana de Ciencias y Bellas Artes, el Conservatorio de Música y Declamación. Academias que reunían a instituciones y grupos de estudiosos de diferentes tradiciones formativas e iniciativas, que a su vez dieron formación a nuevas generaciones de intelectuales que desarrollaron actividades en los campos de las ciencias, tecnología, en la economía, en el campo educativo, artístico del siglo XX hasta hoy día, siglo XXI. En el ámbito educativo, también hubo profesores organizados, muchos de ellos con vínculos en los gobiernos federal, estatal, municipal, en instituciones dedicadas a la instrucción pública. En particular, centros escolares de carácter que tenían presupuesto federal, municipal, pero también presupuesto de la Iglesia Católica y con, en algunos casos, ya iniciativas de particulares. Escuelas, entonces, de carácter público con una intención de llevar la escuela primaria al mayor número de ciudades que en ese entonces estaban queriendo recuperar la paz social después de un periodo de largas y turbulentas episodios internos por la guerra. Y entonces esta época nos lleva a pensar, yo quisiera que pusiéramos un poco nada más de atención en 5 eventos que dejaron una huella importante en el camino que seguiría la instrucción pública de nuestro país. 1, antes de dar inicio al mandato de Porfirio Díaz en 1873, el estado de Veracruz, a través de su gobierno de Landero y Pos, pide que se lleve a cabo el Congreso Pedagógico Estatal. Y este es un evento que, además de ser el primero en el país en donde se tome la educación pública como una política ya estatal, nos va a ayudar a darnos cuenta en la continuidad que seguirá después con otras instrucciones, pero ya en el gobierno de Porfirio Díaz. En este caso, la petición fue: formulen una ley reglamentaria de instrucción para la entidad. Y por otro lado, piensen ya en los contenidos escolares que debe impartir la escuela primaria. La primaria en ese momento rudimentaria y la primaria completa, que sería en las escuelas urbanas, la rudimentaria en las escuelas rurales. Un segundo evento estaría dado importante por la petición en 1875 de elaborar un informe de instrucción pública por entidad que se organizó por el ministro de
de instrucción pública para que cada localidad pudiera mandar a sus gobiernos estatales y la información del Estado que guardaba la enseñanza pública, en términos de la obligatoriedad, la laicidad y la uniformidad de la instrucción. Este informe es muy importante porque nos deja ver la diversidad de prácticas que había en esa época en nuestro país y que esto ya nos invita a pensarnos en un proceso diferenciado, en un proceso en donde se hacía lo que se podía, de acuerdo a los actores que estaban implicados. En su momento, como la Iglesia Católica hacía alianzas con particulares para trabajar la enseñanza, la obligatoriedad y la laicidad. Con tensiones, pero había ya una política a seguir. Un tercer evento es cuando en la Ciudad de México, en 1882, se organiza el primer Congreso Higiénico-Pedagógico con la intención de ya pensar desde una perspectiva salubrista cómo debían hacerse los espacios escolares para una mejor convivencia interna, en términos de el ambiente, la luz, el aire, el mobiliario y para evitar enfermedades, sobre todo en este momento infectocontagiosas. Un cuarto punto es en 1886 y 1889, cuando se funda la Escuela Normal de Jalapa, la Escuela Normal de Varones en la Ciudad de México y más adelante la Escuela Normal de Profesoras. Este es un periodo de gran fuerza donde ya con políticas muy claras se va a dirigir un proyecto de reforma educativa para que los egresados de estas escuelas difundieran en mayor número de centros escolares un modelo educativo. El quinto punto es que en 1889, en 1890, 91 se van a realizar los dos primeros congresos nacionales de instrucción pública. Ahí sí ya hay una política de Estado para dar unidad y uniformidad a la enseñanza a nivel estatal, nacional, respondiendo y respetando lo más posible los proyectos estatales con la soberanía que la ley en ese momento les respetaba. Muchos de los trabajos se fueron publicando, se traían, se hicieron traducciones, se organizaron asociaciones de maestros, mucho con vínculos entre Europa y diferentes partes del país.
¿Qué visión tenían los ilustrados de la sociedad mexicana del siglo XIX en general y de los pueblos indígenas en particular? Esta es una pregunta pues que se deriva de lo anterior que veníamos comentando, ¿no? O sea, la importancia de la formación de nuevas generaciones, pero ¿bajo qué perspectivas? ¿Cómo nos estábamos entendiendo? Sobre todo la gente ilustrada. Para esto voy a tomar el caso de un ilustrado, un escritor, filólogo, historiador de origen noble, que nació en la ciudad de Aguascalientes y que su familia muy pronto, él a edad muy temprana, 3 años, empezó a vivir en la Ciudad de México y ahí hizo realmente toda su historia de vida hasta que murió a los 61 años. Se llama el Francisco Pimentel Higueras. Es un personaje que se formó de joven en un ambiente, sí, de mucho interés por los estudios que en ese entonces la sociedad francesa, como les mencionaba, pero también las academias inglesas y estadounidenses estaban abriendo debates, temas, y en el caso de México, la perspectiva de la independencia y de la soberanía jugaba un papel político en la manera de mirar los estudios. Entonces él como historiador pues se va a preocupar por darle fuerza al sentido de lo mexicano y desde una perspectiva de análisis de fuentes históricas, de frailes y de gente contemporánea suyos como Enrique de Olavarría y Ferrari, de Manuel Orozco y Guerra, de Joaquín García y Casbalceta, de Vicente Riva Palacio, de Ignacio Manuel Altamirano, de Alfredo Chavero, de José María Figil, entre otros, gente de su generación. Él va a tratar de reunir información para armar un planteamiento que le diera sentido a una búsqueda, una preocupación que va para él a ser significativa en este momento. Escribe un ensayo que tituló Memorias sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena de México y medios para remediarla. Entonces, él es un historiador, economista, les digo, que busca mirar a México, sí, en sus raíces, pero también hacia un futuro. Y ve que el gran problema de México está en la población indígena. Entonces trata de verlo como un problema y de cómo remediarlo. Este libro, este ensayo, fue premiado cuando fue presentado en México y en otros lugares donde él tenía vinculación, y realmente por eso es importante. Porque él dice, bueno, los factores de su condición no son genéticos. Esto responde a factores históricos. Y para él tiene que ver con defectos, que así le llama, defectos de la vieja civilización, por una religión bárbara, por gobiernos despóticos, por tener una organización que le dice él comunista, pero que pues tenía que ver con las formas comunales, comunitarias, de organizarse de los pueblos. Por los maltratos que recibieron de manos de los españoles durante y después de la conquista, por el fracaso de la evangelización que fue superficial y violenta, por los efectos de las leyes coloniales, las leyes de Indias que fomentaron la segregación de los pueblos y preservaron sus tradiciones. Sobre todo, dice él, en esta época independiente, por el desprecio hacia los indios considerados como inferiores. Estos planteamientos que elabora Pimentel son muy importantes porque, y yo voy a mencionar brevemente algunos de ellos, porque nos ilustran muy bien las ideas de grupos de intelectuales para entender su presente, dando argumentos que explican y fundamentan la discriminación
el estado de subordinación, el racismo hacia las poblaciones indígenas. Y esto, curiosamente, además de que lo refiere como algo pasado, lo marca como un presente, como que aún está presente. Él se apoya en escritos de franciscanos, en fuentes coloniales, para hablar de las experiencias evangelizadoras y educativas dirigidas a los indígenas, que él refiere que, bueno, eran gente con capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo, pero que carecían del gusto para hacerlo, y apoyándose en lo que dicen los frailes, pues nada hacen bien, lo hacen por la fuerza, y esto pues no es natural. Esto es algo que solamente lo logran por el temor al castigo. En fin, hace una serie de explicaciones, pero que se convierten realmente en imágenes, si lo podemos, si podemos hacer uso de la imaginación por la narrativa que queda escrita, de cómo sí existe un trato fuerte, difícil hacia ellos, y que Pimentel lo va a ir desagregando a lo largo de sus 250 páginas para afirmar el estado en el que durante 2 siglos, 3 siglos han estado los pueblos indígenas. Lo explica, lo argumenta, son cultos, pero también son cultos ruidosos. Va a referir, sus costumbres no dejan de ser bárbaros, no dejan de emitir prácticas que, que dista realmente de ser prácticas ilustradas. Por eso hay que civilizarlos. Por ejemplo, él habla de que la Iglesia Católica tiene una versión ilustrada de sus creencias. Es una religión ilustrada. En cambio, la forma, las creencias de los pueblos indígenas no son para nada de este tipo. Ellos viven, quieren reproducir eh, los procesos de evangelización que se les ha enseñado, como la crucifixión en época de Semana Santa, la flagelación, las caídas. Es ridículo, dice, es risible, no inspira devoción, sino lástima, desprecio. Hay que instruirlos. Y así irá refiriendo, ¿no? Otro aspecto que lo marca muy bien, dice, es el color de su piel. Esto es algo que genera desprecio. Esto no permite que, que sean tratados, o no había permitido en la época colonial, que fueran tratados como personas. Sí, es gente que piensa, pero también esa diferencia que se hizo de gente de razón y gente de costumbre nos deja en el lugar de que efectivamente no han tenido la oportunidad de ser instruidos, porque ha sido por la fuerza, y por la fuerza y el sometimiento y el temor al castigo no nos va a permitir continuar con el trabajo de un proceso civilizatorio. Además, por último, siguen hablando, pues en ese momento él registra más de 100 lenguas, porque es un estudioso de las lenguas mexicanas, y dice, bueno, es que hay una gran resistencia de parte de ellos a hablar el español, y eso sí es un gran obstáculo. En este caso, por ejemplo, Altamirano diría, bueno, es que realmente es una pena que no se hubiese evangelizado, es, la intención de evangelizar no se hubiese hecho realmente como un proyecto de castellanización, porque se quedaron las lenguas, y eso es una gran pérdida para el país. En fin, es un pensamiento ilustrado en donde se reconoce, pero al mismo tiempo se limitan otras características de mirar a los pueblos indígenas. Seguiremos más adelante.
Item number 24, cylinder number 3745, strip A. End of tape. End VC 10-inch 394, items 13 through 24. Bien, vamos a continuar ahora con una idea que también es una pregunta interesante. Bueno, pero entonces, ¿qué destacaban ellos? El pensamiento ilustrado, ¿qué destacaba de la forma de vida de los pueblos indígenas? Era difícil para ellos comprender al indígena. Y lo vemos en el trabajo de Pimentel. No encuentra respuestas ante algunas preguntas. Porque, por ejemplo, él decía, ¿por qué quieren conservar tanto su sistema de organización comunitaria? ¿Cómo pueden manejar un calendario agrícola? Pueden comprender jeroglíficos, pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo llegan a hablar tantas lenguas? Practicar cantos, curaciones, rituales, siendo tan ignorantes, supersticiosos, analfabetas. O sea, para una mente ilustrada es muy difícil comprender al otro desde la consigna de lo que ha definido quién es él y quién es el otro. No entendía cómo es que todavía podían mantener sus formas tradicionales que practicaban desde antes de la conquista, como este comercio, los tianguis. No entendía cómo podían ellos sentir gozo
gusto por ciertos instrumentos y melodías. Le parecía ilógico, en esa racionalidad en la que él se había formado, esto no entraba como un gusto estético. ¿De dónde le salen esas habilidades manuales en donde ellos pueden tener diseños en su mente y manejar el tejido del algodón, de la lana, de las palmas, teniéndolo en la mente lo que van a hacer? O sea, él le parecía algo que no comprendía. Ese cuidado, la paciencia, la tendencia a imitar, la laboriosidad del trabajo con las manos, la fabricación de sus utensilios. ¿Por qué mantenían esta presencia del barro, la piedra en sus instrumentos? En los instrumentos de labranza, en la forma de criar a sus gallinas, a sus pavos. No había una explicación que justificara ese tipo de querer aferrarse a ese pasado. No les daba beneficios económicos como bien pudiera dársele el otro sistema que él proponía, el de la propiedad privada, el de manejo de una tierra con fines de producción a mayor escala. La forma de criar a sus hijos, de mantener sus viviendas, el gusto por las flores, por los huertos, por los jardines, sí lo podía reconocer, pero no igual. Consideraba que habían mejorado en su forma de vestir, pero sus muebles seguían siendo de gran pobreza. Tenían banquillos de madera, una estera de palma para dormir, el metate para moler, el maíz, el chile. No salían de ahí, seguían comiendo lo mismo, sus bebidas a partir del maíz, del frijol, del chile. Y las fiestas, con esas bebidas, con el pulque, pues una bebida fermentada que les hacía perder el sentido, perder el conocimiento durante todos los días que dedicaban a los bailes. El jarabe, el son de la tambora, la chirimía, un violín destemplado, todo eso en un ritmo pausado. Eso es muy desagradable, ¿no? Es monótono y cansado. ¿Por qué lo siguen haciendo? Estas cualidades le hacían suponer que los indígenas podían aprender con facilidad oficios, claro, artes, otras lenguas, ciencias, pero tenían que entrar al mundo civilizado europeo y desempeñarse realmente como gente con un conocimiento que pudiera enseñarles a otros, como lo hicieron los sacerdotes, los magistrados, los milicianos. El mundo de la cultura no se limita para gente que se queda en la marginación. Finalmente, a mí algo que me llamó mucho la atención es la manera como entiende a la mujer indígena. Él testifica en su trabajo que la mujer vive alrededor de la familia, de la comida y de la familia, sí. Lleva el alimento al lugar donde trabaja el marido, teje la ropa, cría a sus hijos y a veces realiza trabajos agrícolas casi de la misma manera que los hombres. Considera que reciben a sus hijos con tristeza cuando nacen y los acompañan al sepulcro con muestras de alegría, tirando cohetes, repicando y con música. Para Pimentel, las mujeres jóvenes eran más aceptadas que los hombres, pues el aspecto de estos no agradaba. Las mujeres jóvenes mexicanas eran de tez más blanca, bastante más lindas, dando mayor realce a una belleza y suavidad en su habla, en sus modales,
en su natural modestia de sus semblantes. Diferenciaba a la mujer dándole una mayor visibilidad, aceptación y, en consecuencia, vulnerabilidad ante el pensamiento del machismo de una sociedad dominante por el varón. Esto es un pensamiento difícil, pero que si lo miramos desde otras perspectivas, nos abre, nos ilustra por qué miramos hoy todavía a los pueblos indígenas con una mentalidad parecida. Aquí dejamos. Bien, finalmente, ¿qué implicaciones tiene para nosotros todo esto que hemos estado comentando para nuestras vidas? ¿Por qué pueden ser temas de interés? ¿Qué nos dice? Bueno, a mí me parece que estamos entrando entonces ya a un tema más de reflexión, de cómo la historia es un campo de conocimiento que nos ayuda a tener presente, a traer al presente diferentes historias que nos han contado o que se contaron a sí mismos quienes lo vivieron. Y este es el punto que me parece interesante. Pimentel escribe para entenderse con sus pares, para entenderse con gente ilustrada como él y para entender algo que finalmente él reconoce no termina de entender, pero que sí quiere cambiar. Eso es algo muy curioso. O sea, quiere entender algo que no conoce bien, pero que tampoco le termina de agradar y piensa que es el gran problema de México. Y ante esa postura propone un proyecto civilizatorio. Su proyecto consiste en la necesidad de que los pueblos indígenas tengan un mestizaje biológico y cognitivo sobre lo que significa vivir en este mundo y vivir en este México moderno, en este México que ya es independiente, soberano y que está buscando un perfil de desarrollo semejante al de otras sociedades que tienen una luz en sí que señala, miren, aquí está el desarrollo, hacia acá está la perspectiva de la vida, de una vida mejor. Entonces, el poder hablar de estos temas, pues la invitación es, ¿qué nos dicen estos análisis históricos de finales del siglo XIX para entender nuestro siglo XXI y para entendernos a nosotros con los otros en este siglo XXI? Una población que, si bien se reconoce injustamente maltratada, sumida en la ignorancia, abandonada por muchas razones históricas, pero que todavía en esa época es muy difícil mirar.
y que hoy, siglo XXI, ya no podemos eludir de ninguna manera, porque estamos en una sociedad que está viviendo tensiones, pues derivadas también de esas maneras en las cuales durante mucho tiempo se creyó que eran las bondades de la civilización. Y hoy pensamos que algo no funcionó bien. Algo no está bien. La educación pública fue una manera de entender a las nuevas generaciones bajo una perspectiva de la modernidad, de la unidad, de un Estado fuerte y con instituciones que daban solidez y legalidad al poder. Y, no obstante, seguimos teniendo dificultades y falta de justicia social y falta de una manera de entendernos en nuestra gran diversidad cultural, lingüística, étnica, incluso de opciones de género, generacionales. La historia y a partir de estos autores nos llevan a nuevamente hacernos preguntas. ¿Quiénes son los otros? ¿Con quién vivo? ¿Qué me dejan? ¿Qué les doy? Y construimos narrativas sobre esto. Y las dejamos en textos, en escritos, en fotografías, en música. Y ahí nosotros podemos volver a mirarnos. Desde dónde nos miramos y desde dónde nos acercamos a eso que a veces llamamos sin sentido, sonido sin sentido, música distinta, difícil de hilar en una lógica narrativa como nos la enseñan en la escuela. Los textos son libros o imágenes donde nos descubrimos. Y la fonoteca nos está dando la posibilidad de mirarnos y de escucharnos a lo largo de lo que ha sido México y que ha logrado recuperar como patrimonio cultural. Aprovechemos estas instituciones como la Fonoteca Nacional de México y como las instituciones educativas de México, porque siguen siendo espacios de diálogo para hablar de estos temas, para contribuir a mirar por qué no nos entendemos, qué nos hace falta, cómo poder hacer que la diversidad contribuya a un enriquecimiento de perspectivas, de formas de vida múltiples, formas de vida donde podemos un mismo problema darle diferentes perspectivas para encontrar muchas soluciones, muchos caminos en donde se transita para el respeto, con respeto y diálogo poder seguir estando en casa, aprendiendo y viviendo una circunstancia como la que hoy mundialmente vivimos. Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego.
Gobierno de México.